Febrero de 2019. Una cámara cubierta de ceniza volcánica aparece en las ruinas de San Juan Parangaricutiro. Dentro, una grabación de 23 minutos que nadie debería haber visto. La voz del explorador Martín Salazar tiembla en cada palabra. Sus últimas frases no tienen sentido, o tal vez tienen demasiado sentido. Después de escucharla, 3 investigadores renunciaron al caso. Uno de ellos nunca volvió a hablar del tema. La familia de Martín exigió que la grabación fuera destruida. Pero ya era tarde, alguien había hecho una copia, y lo que se escucha en esos 23 minutos desafía todo lo que sabemos sobre el Paricutín. El volcán Paricutín nació el 20 de febrero de 1943 en un campo de maíz. Dionisio Pulido, un campesino purépecha, vio cómo la tierra se abría frente a sus ojos. En 9 años, el volcán creció hasta alcanzar los 2.800 metros de altura. Sepultó por completo el pueblo de Paricutín y parte de San Juan Parangaricutiro. Solo quedó visible la torre de la iglesia, emergiendo entre ríos de lava petrificada como un monumento a la furia de la naturaleza. Desde entonces, el volcán duerme. Pero hay quienes dicen que no está dormido, que algo sigue vivo bajo la corteza de roca negra. Martín Salazar llegó a Michoacán en noviembre de 2016. Tenía 34 años, barba descuidada y una obsesión: documentar los últimos vestigios del pueblo sepultado. Era geólogo de formación, pero trabajaba como documentalista independiente. Su canal de YouTube tenía apenas 3.000 suscriptores. Subía videos sobre formaciones volcánicas, cuevas de lava, estructuras geológicas olvidadas. Nada extraordinario, hasta que anunció su proyecto sobre el Paricutín. Dijo que iba a pasar 3 meses explorando el cráter, las ruinas, los túneles de lava que nadie había mapeado completamente. Dijo que iba a encontrar algo que cambiaría nuestra comprensión del volcán. No sabía cuánta razón tenía. Los pobladores de Angahuán, el pueblo más cercano al volcán, recibieron a Martín con desconfianza. Los turistas llegaban, tomaban fotos de la iglesia sepultada y se iban. Pero Martín era diferente. Hablaba purépecha con acento torpe pero sincero. Preguntaba por las historias antiguas, las leyendas que los abuelos contaban en voz baja, especialmente sobre los que habían desaparecido en el volcán, porque no era la primera vez. Desde 1943, al menos 17 personas se habían perdido en las laderas del Paricutín. Algunos eran escaladores imprudentes, otros investigadores. 3 nunca fueron encontrados. Sus familias dejaron ofrendas en la base del volcán, flores que la ceniza cubría en cuestión de horas. Martín alquiló una pequeña cabaña en las afueras de Angahuán. Desde allí, caminaba cada mañana hacia el volcán con su mochila llena de equipo: cámaras, sensores térmicos, cuerdas, linternas, baterías de repuesto. Regresaba al anochecer cubierto de polvo negro, con las manos raspadas y la mirada fija en algo que nadie más podía ver. Cenaba solo en la fonda de Doña Esperanza, una mujer de 70 años que conocía cada historia del volcán. Ella le advirtió la primera semana. Le dijo que el Paricutín no era como otros volcanes, que tenía memoria, que recordaba a los que entraban sin permiso. Martín sonrió. Agradeció la preocupación. Pidió otro café. Doña Esperanza no volvió a insistir. Pero cada noche, cuando Martín salía de la fonda, ella encendía una vela frente a la imagen de San Juan Bautista. En sus primeros videos, Martín mostraba las ruinas con profesionalismo académico. Explicaba la composición de la lava, la velocidad de enfriamiento, las capas geológicas visibles en los cortes del terreno. Hablaba de piroclastos, de bombas volcánicas, de la textura vítrea de la obsidiana. Pero en diciembre algo cambió en su contenido. Empezó a mencionar anomalías.
Fluctuaciones de temperatura sin causa aparente, sonidos que no podían ser viento porque venían de túneles cerrados, manchas en la roca que parecían moverse si las mirabas de reojo. Sus suscriptores aumentaron a 15,000. Los comentarios se dividieron entre los escépticos y los que pedían más investigación. Martín prometió un video especial para finales de enero, un video que lo cambiaría todo. El último mensaje que envió fue el 28 de enero de 2017. Un mensaje de texto a su hermana Laura. Encontré la entrada, mañana bajo. Si no sabes de mí en 3 días, avisa a las autoridades. Laura intentó llamarlo de inmediato. El teléfono sonó 5 veces y cortó. Volvió a intentar, fuera de servicio. Le escribió. Los mensajes no se entregaron. Esperó un día. 2. Al tercer día, llamó a la policía de Uruapan. Le dijeron que debía presentarse en persona, que no podían iniciar una búsqueda por un mensaje de texto. Laura tomó un autobús esa misma noche. Llegó a Angahuán el 1 de febrero a las 6 de la mañana. Doña Esperanza la reconoció de inmediato. Tenía los mismos ojos que Martín, esos ojos que buscaban respuestas donde no las había. La búsqueda oficial comenzó el 2 de febrero. 12 hombres subieron al volcán con perros rastreadores. Los perros se negaron a entrar en ciertos sectores. Ladraban, retrocedían, gemían con las orejas pegadas al cráneo. Encontraron la cabaña donde Martín había dormido sus últimas noches, un refugio improvisado cerca del cráter. Había latas de comida abiertas, una bolsa de dormir, 3 libretas llenas de anotaciones. En la última página de la tercera libreta, una frase escrita con letra temblorosa. No son ecos, son respuestas. Encontraron también su mochila principal a 300 metros del refugio, tirada en una pendiente. Dentro había ropa, una laptop sin batería, cables enredados. Pero no había cámaras, ni celular, ni el disco duro externo donde guardaba todo su material, como si alguien hubiera seleccionado específicamente qué llevarse. Si te interesa saber qué pasó realmente con Martín Salazar, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque lo que vamos a revelar a continuación no está en ningún informe oficial. Y si algún día encontramos la grabación completa, la verdad sin censura, la compartiremos aquí primero. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La búsqueda se redujo a operativos esporádicos cuando aparecía alguna pista falsa. Un turista que juraba haber visto una silueta en el cráter. Un pastor que encontró una linterna que podría haber sido de Martín. Nada concreto. Laura se quedó en Angahuán. Rentó la misma cabaña donde su hermano había vivido. Revisó cada una de sus libretas. Intentó descifrar las anotaciones técnicas, los diagramas incomprensibles, las coordenadas marcadas con círculos rojos. Contrató a un guía local, un hombre llamado Esteban, que conocía el volcán desde niño. Juntos recorrieron cada metro cuadrado de las zonas accesibles. Bajaron a 3 túneles de lava. Llamaron su nombre hasta quedar sin voz. El eco devolvía el nombre deformado, como si la montaña lo masticara antes de escupirlo. En mayo de 2017, Laura tuvo que regresar a Ciudad de México. Su trabajo, su vida, la exigían de vuelta. Pero dejó dinero con Doña Esperanza. Le pidió que contratara a alguien para seguir buscando. Doña Esperanza aceptó el dinero, pero no lo usó en más búsquedas. Lo guardó en una caja de metal bajo su cama. Sabía que el volcán no devolvía lo que tomaba. Lo había visto antes. En 1987, un biólogo alemán desapareció en el Paricutín. Su esposa pagó a 20 hombres para que rastrearan la montaña durante 2 meses. No encontraron nada. Hasta que un día, 6 años después, su mochila apareció en la puerta de la iglesia sepultada. Dentro había una libreta con la última entrada fechada el día de su desaparición. Decía simplemente, las rocas respiran.
El caso de Martín Salazar se enfrió. Los medios locales dejaron de mencionarlo. Su canal de YouTube quedó congelado en el tiempo, con videos que acumulaban comentarios de personas que preguntaban si alguien sabía algo nuevo. Laura respondía cuando podía, siempre lo mismo. Seguimos buscando, no nos rendimos. Pero en privado, en las noches cuando no podía dormir, Laura sabía que su hermano no volvería caminando de esa montaña. Lo que no sabía era que Martín había dejado algo atrás, algo que esperaría paciente en la oscuridad durante 2 años. Febrero de 2019. Un grupo de estudiantes de geología de la Universidad de Guadalajara llegó al Paricutín para un trabajo de campo. Eran 6 alumnos y 2 profesores. Planeaban pasar 4 días tomando muestras, haciendo mediciones sísmicas, documentando la evolución del cono volcánico. El tercer día, una de las estudiantes, Rocío Mendoza, se separó del grupo para fotografiar la torre de la iglesia desde un ángulo específico. Caminó hacia el norte, buscando una elevación que le diera mejor perspectiva. Fue entonces cuando vio algo que brillaba entre las rocas. Al principio pensó que era basura, un pedazo de plástico reflectante dejado por algún turista descuidado. Se acercó. No era plástico, era una cámara profesional, cubierta de ceniza, con el lente roto, pero reconocible. Rocío llamó a sus compañeros. Todos bajaron a examinar el hallazgo. El profesor Hernández reconoció el modelo, una Sony A7R II, equipo de gama alta. La tarjeta de memoria seguía dentro. Hernández la extrajo con cuidado, la limpió con su camisa. Tenían una laptop en el campamento. Decidieron revisar el contenido esa misma noche. Cuando conectaron la tarjeta, encontraron 143 archivos. Fotos del volcán, del pueblo, de formaciones rocosas, videos cortos de caminatas, tomas aéreas con drone y un último archivo, 23 minutos, grabado el 29 de enero de 2017. El nombre del archivo era simple, final.mp4. Presionaron play. La imagen mostraba el interior de un túnel de lava. La cámara temblaba. La respiración de Martín Salazar llenaba el audio, agitada, irregular. Su voz surgió después de 40 segundos. Cansada, casi un susurro. Llevo 6 horas caminando. El túnel no termina. Debería haber terminado hace kilómetros. Revisé el mapa. Esto no tiene sentido. La imagen se sacudió cuando él tropezó. La linterna iluminó paredes de roca negra con vetas rojizas. Siguió caminando. 3 minutos después, su voz regresó. Hay marcas en las paredes. No son naturales, son símbolos, como los que vi en las libretas del archivo de Angahuán, los que nunca pude descifrar. La cámara se acercó a la pared. Efectivamente, había grabados. Círculos concéntricos, líneas que se entrelazaban formando patrones imposibles. Y algo más, huellas de manos, docenas, cientos, presionadas en la roca como si la piedra hubiera estado blanda. Los estudiantes se miraron entre sí. Nadie dijo nada. El video continuó. Martín caminó durante 8 minutos más sin hablar. Solo se escuchaba su respiración y el roce de sus botas contra la piedra. Entonces se detuvo abruptamente. ¿Escuchan eso? Silencio en el video. Los estudiantes subieron el volumen de la laptop. Nada. No puede ser. La voz de Martín sonaba incrédula. Es mi voz diciendo las mismas palabras que estoy por decir. La cámara giró bruscamente. La imagen mostró el túnel extendiéndose en ambas direcciones, idéntico en apariencia. Esto es imposible. Llevo caminando en línea recta. No he dado vuelta. ¿Cómo puedo estar escuchando mi eco antes de hablar? El video se volvió caótico. Martín comenzó a correr. La imagen saltaba.
Se escuchaban sus jadeos entrecortados. Gritó su propio nombre. El eco respondió antes de que terminara de gritar. Imposible, físicamente imposible. Se detuvo otra vez. La cámara enfocó el suelo. Hay huellas aquí, huellas de botas. Son mis botas. La tierra está fresca, pero yo no he pasado por aquí. Estoy seguro de que no he pasado por aquí. Siguió las huellas. Lo llevaron a una cámara más amplia dentro del túnel. En el centro había algo que hizo que los estudiantes se levantaran de sus asientos. Una pila de objetos, mochilas, linternas, cámaras, ropa y huesos. No muchos, tal vez de 2 o 3 personas, dispersos, mezclados con los objetos, como si fueran parte del mismo naufragio. Martín se acercó lentamente. Su mano temblorosa tomó una de las mochilas. La abrió. Sacó una identificación. Nombre: Hans Müller. Fecha de nacimiento: 1956. El biólogo alemán, el que había desaparecido en 1987. Martín dejó caer la identificación. Buscó en otra mochila. Otra identificación. Miguel Ángel Torres, 2003. Un nombre que ningún registro oficial mencionaba. Una tercera mochila, sin identificación, pero había una libreta. Martín la abrió. Las páginas estaban llenas de la misma frase escrita una y otra vez. El volcán no está dormido, está esperando. La cámara cayó al suelo. El impacto apagó la imagen por 3 segundos. Cuando volvió, estaba en un ángulo extraño, filmando las piernas de Martín. Se escuchó un sonido, como piedras raspando contra piedras. Martín retrocedió. No, 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 no. El sonido se intensificó. Venía de más profundo en el túnel. Algo se movía. Algo grande. La cámara captó una sombra que se deslizaba por la pared. No tenía forma definida. Era como si la oscuridad misma se desprendiera de la piedra y reptara hacia la luz. Martín corrió. Recogió la cámara mientras corría. La imagen mostraba el túnel pasando en un borrón negro y rojo. Su respiración era un sollozo continuo. Entonces tropezó. La cámara voló de sus manos. Aterrizó apuntando hacia él. Martín estaba en el suelo, boca arriba, mirando algo fuera de cuadro. Su rostro mostraba un terror absoluto. Abrió la boca, pero lo que salió no fue un grito. Fue un silencio tan profundo que los estudiantes sintieron que la habitación se vaciaba de aire. 3 segundos después, Martín fue arrastrado fuera del encuadre. La cámara siguió grabando. Vacío, piedra negra, silencio, 19 minutos de silencio, hasta que la batería se agotó y la pantalla se volvió negra. Ninguno de los estudiantes durmió esa noche. El profesor Hernández decidió que debían reportar el hallazgo inmediatamente. Al día siguiente, bajaron del volcán y fueron directo a la policía de Uruapan. Entregaron la cámara. Explicaron dónde la habían encontrado. El oficial que los atendió revisó el video completo. Llamó a su superior. El superior llamó a la Ciudad de México. En menos de 24 horas, 3 agentes federales llegaron a Uruapan, confiscaron la cámara, interrogaron a cada estudiante por separado. Les hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Les dijeron que hablar públicamente del contenido del video podría comprometer una investigación en curso. Rocío Mendoza preguntó qué tipo de investigación. Le respondieron que eso estaba clasificado. Pero Rocío había hecho algo antes de entregar la cámara. Había copiado el video en su celular. Esa noche, en su cuarto de hotel, lo vio de nuevo. Sola, con audífonos, escuchó cada detalle. Los ecos imposibles. La voz de Martín descomponiéndose en pánico. El silencio final. Notó algo que no había visto la primera vez. En el minuto 18, justo antes de que Martín fuera arrastrado, había un frame donde la sombra se definía brevemente. Solo un frame. Rocío lo pausó.
aumentó el brillo. Lo que vio la hizo cerrar la laptop de golpe. La sombra no era abstracta, tenía forma humana, pero multiplicada, como si fueran 3 o 4 siluetas humanas fusionadas en una sola masa oscura. Y en lo que debería ser la cara, había ojos, muchos ojos, abiertos, mirando directamente a la cámara. Rocío borró el video de su celular a la mañana siguiente, pero ya era tarde. Ya lo había visto, y algunas imágenes no se pueden desver. Regresó a Guadalajara. Intentó continuar con su vida, pero cada noche soñaba con túneles, con paredes llenas de manos, con ecos que hablaban antes que ella. 3 meses después, abandonó la carrera de geología. Sus amigos preguntaron por qué. Ella solo decía que había cambiado de interés, que quería estudiar algo diferente, algo que no implicara entrar en cuevas, algo que no implicara descender. La investigación oficial se cerró en agosto de 2019. El comunicado fue breve. Tras exhaustiva búsqueda y análisis de evidencia encontrada, se concluye que Martín Salazar sufrió un accidente fatal en las inmediaciones del volcán Paricutín. Los restos no pudieron ser recuperados debido a las condiciones del terreno. El caso se archiva como muerte accidental. No mencionaron la grabación, no mencionaron los objetos encontrados en el túnel, no mencionaron las identificaciones de otras personas desaparecidas. Nada. Laura exigió ver el video. Le dijeron que no existía, que la cámara encontrada por los estudiantes estaba vacía, corrupta, inutilizable. Laura contrató un abogado. El abogado presentó una demanda para acceder a los archivos del caso. La demanda fue rechazada por motivos de seguridad nacional. Seguridad nacional. Un geólogo desaparecido en un volcán inactivo representaba una amenaza para la seguridad nacional. Pero los secretos tienen la costumbre de filtrarse. En noviembre de 2019, un usuario anónimo subió un fragmento del video a un foro de internet. Solo 3 minutos. Los minutos donde Martín descubre las mochilas y las identificaciones. El video se volvió viral en comunidades de misterios sin resolver. Miles de personas lo analizaron, congelaron frames, aumentaron el audio, discutieron cada detalle. Algunos lo declararon un montaje, efectos especiales baratos, una campaña de marketing para alguna película de terror. Otros juraban que era real, que conocían historias similares, que el Paricutín escondía algo que el gobierno quería mantener oculto. El video fue eliminado en cuestión de días. Derechos de autor, violación de términos de servicio, pero ya se había descargado miles de veces. Copias de copias circulaban en redes oscuras. Laura vio el fragmento filtrado. Reconoció la voz de su hermano inmediatamente, ese tono que usaba cuando estaba genuinamente asustado, pero intentaba mantenerse racional. Lo había escuchado solo una vez antes, cuando eran niños, y se habían perdido en el bosque cerca de su casa. Martín había tenido ese mismo temblor controlado en la voz mientras buscaba el camino de regreso. Laura supo entonces que el video era real, que su hermano había encontrado algo y que ese algo lo había matado. Vendió su departamento, renunció a su trabajo, se mudó permanentemente a Angahuán. Si alguien iba a encontrar la verdad completa, iba a ser ella. Doña Esperanza la recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperándola. Le preparó un té de hierbas amargas que crecían en las faldas del volcán. Le dijo que había algo que debía saber, algo que los ancianos del pueblo contaban solo en noches sin luna. Después de la erupción de 1943, cuando el volcán finalmente se calmó, algunos de los que habían huido regresaron. Querían ver qué había quedado de sus casas, de sus campos, de sus vidas. Bajaron a las ruinas de San Juan Parangaricutiro, y allí, entre la lava petrificada, encontraron huellas frescas, de pies descalzos, docenas de ellas.
caminando en círculos alrededor de la iglesia sepultada. Pero no había nadie. El pueblo estaba vacío. Las huellas aparecían cada noche durante meses, siempre nuevas, siempre húmedas, como si alguien caminara sobre ceniza mojada. Los ancianos decían que eran los que habían muerto en la erupción, que seguían buscando el camino a casa, pero que se habían perdido entre este mundo y otro. Laura escuchó en silencio. Agradeció el té. No dijo si creía o no en la historia. Pero esa noche, cuando regresó a su cabaña, abrió una de las libretas de Martín que había guardado. La última. Pasó las páginas hasta llegar a un dibujo que su hermano había hecho. Era un mapa del sistema de túneles bajo el Paricutín, pero no era un mapa geológico normal. Había anotaciones extrañas. Zona de eco invertido. Temperatura sube sin fuente de calor. Aquí el GPS deja de funcionar. Y en el centro del mapa, marcado con tinta roja, un punto con una sola palabra: entrada. Debajo, con letra pequeña, casi ilegible: si entro aquí, no sé si podré salir, pero necesito saber. Laura trazó el camino en el mapa con su dedo, calculó distancias, correlacionó las coordenadas con mapas topográficos actuales. El punto de entrada que Martín había marcado estaba a 2 kilómetros de donde los estudiantes habían encontrado la cámara, en dirección opuesta, lo que significaba que Martín había estado en el túnel mucho más tiempo de lo que la grabación mostraba, o que había más grabaciones, más cámaras, más evidencia escondida en la montaña. Laura decidió que al día siguiente comenzaría a buscar. No iba a contratar guías, no iba a avisar a las autoridades. Si el gobierno quería mantener esto en secreto, entonces ella trabajaría en las sombras. Compró equipo, cuerdas, arneses, linternas de alta potencia, baterías suficientes para una semana, una cámara nueva con tarjetas de memoria de repuesto. Descargó mapas satelitales del volcán. Estudió cada formación, cada grieta, cada posible entrada al sistema subterráneo. Habló con los pocos guías locales que aceptaban llevar gente a zonas no turísticas. Les preguntó por lugares donde la tierra sonara hueca, por áreas donde la gente evitaba caminar sin saber por qué. Reunió información durante 3 semanas. Y entonces, una mañana de diciembre, antes del amanecer, Laura subió al Paricutín sola. Caminó durante 4 horas siguiendo el mapa de Martín. El sol salió lentamente, pintando la ceniza de naranja y rojo. A las 9 de la mañana llegó al punto marcado como entrada. No había nada, solo roca, piedra negra sólida. Laura golpeó con el pie. El sonido era macizo. Buscó alrededor, movió piedras sueltas, revisó cada grieta. Nada. Se sentó. Bebió agua, miró el mapa de nuevo. Estaba segura de las coordenadas. Entonces lo vio. No era una entrada horizontal, era vertical, un agujero de medio metro de diámetro, casi perfectamente redondo, escondido entre rocas más grandes. Si no lo buscabas específicamente, era invisible. Laura se asomó. Oscuridad. Lanzó una piedra. Contó. 1, 2, 3, 4. Golpe. Al menos 15 metros de profundidad. Aseguró una cuerda a una roca grande. Probó el anclaje con todo su peso. Resistió. Se puso el arnés. Revisó el descensor. Respiró hondo y comenzó a bajar. La luz del día desapareció en segundos. Su linterna frontal se encendió automáticamente. Las paredes del pozo eran lisas, demasiado lisas para ser naturales, como si hubieran sido pulidas o derretidas. Laura siguió bajando. 10 metros, 12, 15. Sus pies tocaron fondo. Estaba en un túnel horizontal. El aire olía a azufre y algo más, algo orgánico, algo podrido. Encendió una segunda linterna. El haz iluminó el túnel en ambas direcciones. En la izquierda, el túnel se curvaba y desaparecía. A la derecha continuaba recto. En la pared derecha había una marca, reciente, hecha con lo que parecía ser sangre seca, una flecha, apuntando hacia la profundidad del túnel.
Laura siguió la flecha. No tenía otra opción. Había llegado hasta aquí. Retroceder significaba aceptar que nunca sabría qué le pasó a Martín, y eso no era una opción. Caminó despacio, iluminando cada sección del túnel antes de avanzar. Las paredes mostraban las mismas vetas rojizas que había visto en el video de Martín, y los símbolos, círculos concéntricos, espirales, manos presionadas en la piedra. Tantas manos, cientos, miles, como si generaciones enteras hubieran dejado su marca aquí. Laura tocó una. La roca estaba fría, pero por un segundo, solo un segundo, sintió como si la mano presionara de vuelta. Siguió caminando. 20 minutos, 30. El túnel no cambiaba, no se ensanchaba ni se estrechaba. Era como caminar dentro de un tubo infinito. Revisó su GPS. Sin señal, su brújula giraba sin rumbo fijo. Su teléfono mostraba la hora, pero nada más. Estaba completamente desconectada del mundo exterior. Solo existían ella, la linterna y el túnel. Y el silencio. Un silencio tan denso que podía sentirlo presionando sus tímpanos. Intentó hablar, decir cualquier cosa solo para romper ese silencio. «Martín, estoy aquí. Vine a buscarte». Su voz sonó pequeña, frágil. El eco respondió, pero no era su eco. Era una voz masculina, distante, diciendo algo que no podía entender. Laura se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. «¿Quién está ahí?» El silencio regresó, absoluto. Esperó. Nada. Siguió caminando. 5 minutos después llegó a una bifurcación. El túnel se dividía en dos. A la izquierda, oscuridad. A la derecha, oscuridad. No había marcas. No había señales. Laura cerró los ojos. Intentó recordar el mapa de Martín. Él no había dibujado bifurcaciones. Solo un túnel recto. ¿Significaba eso que estaba en el lugar equivocado? ¿O que el túnel había cambiado? Imposible. La roca no cambia, no en 2 años. A menos que... Eligió la derecha. No por lógica, solo porque la flecha original apuntaba a la derecha. Caminó 10 metros. El túnel se ensanchó abruptamente. Se convirtió en una cámara circular de unos 20 metros de diámetro. Y allí, en el centro, estaba el montón de objetos, las mochilas, las linternas, los huesos, exactamente como en el video de Martín. Laura se acercó lentamente, iluminó cada objeto. Había más de lo que el video mostraba. Ropa de diferentes épocas, botas de los años 40, una mochila militar de los 60, una cámara Polaroid de los 80 y equipo reciente, una chaqueta de Gore-Tex, un celular, un reloj digital todavía funcionando. Las 11:47 AM, la misma hora que marcaba su propio reloj. Buscó algo que perteneciera a Martín, su mochila roja, su gorra de los Dodgers que nunca se quitaba, cualquier cosa. Movió objetos con cuidado y entonces lo encontró. Su diario de campo, el que siempre llevaba en el bolsillo trasero, estaba abierto. La última página tenía una entrada fechada el 29 de enero de 2017, 6:30 p.m. Llevo 9 horas en el túnel. La batería de mi linterna principal murió. Estoy usando la de respaldo. Encontré la cámara de alguien más. No sé de quién. Está rota, pero las grabaciones están intactas. Las vi. No debería haberlas visto. Muestran este mismo lugar, este mismo montón de objetos, pero en la grabación hay menos cosas. Como si el montón creciera con el tiempo. Como si cada persona que llega aquí deja algo y nunca sale para recuperarlo. Laura pasó la página. La siguiente entrada estaba escrita con letra temblorosa. 7:15 p.m. Escuché pasos. Detrás de mí. Me di vuelta. Nadie. Los pasos continúan. Siempre a la misma distancia. Nunca se acercan. Nunca se alejan. Como si alguien me siguiera, pero quisiera que lo supiera. Voy a intentar regresar. Marqué el camino con flechas.
Sangre de mi mano raspada. Debería ser suficiente para no perderme. La siguiente entrada. 8:00 p.m. Las flechas me trajeron de vuelta al mismo lugar. Es imposible, caminé en línea recta, no di vueltas. ¿Cómo puedo estar de nuevo aquí? La penúltima entrada. 9:30 p.m. No hay salida. He intentado todos los túneles. Todos me traen de vuelta aquí. Es como si este lugar fuera el centro y todos los caminos condujeran solo hacia adentro, nunca hacia afuera. La última entrada de Martín era solo una frase. Ahora entiendo por qué hay tantos huesos. Laura cerró el diario. Sus manos temblaban. Miró alrededor de la cámara. Contó 6 salidas, 6 túneles diferentes saliendo de la cámara circular. Uno de ellos tenía que llevar a la superficie. Tenía que. Se acercó al túnel por donde había entrado, o al menos al que creía que era por donde había entrado. Caminó 10 metros. El túnel se bifurcaba otra vez, en 3 direcciones. Retrocedió. Intentó otro túnel. Caminó 5 minutos. El túnel terminaba en una pared de roca sólida. Regresó a la cámara. Su respiración se aceleraba. Intentó calmarse, pensar lógicamente. Esto era geología, ciencia. Tenía que haber una explicación. Los túneles no podían reacomodarse. No podían. Entonces escuchó los pasos. Detrás de ella, Laura giró. Nadie. Los pasos continuaron, constantes, rítmicos, acercándose desde uno de los túneles. Laura retrocedió hacia el centro de la cámara, apuntó su linterna hacia el origen del sonido. La luz iluminó el túnel, vacío, pero los pasos seguían, cada vez más cerca. Laura sintió un frío atravesarla. No era un frío físico, era algo más profundo, como si la temperatura de su alma bajara. Los pasos se detuvieron justo en el borde de la luz de su linterna, donde la oscuridad era absoluta. Y desde esa oscuridad algo habló. No era una voz, era su voz, la voz de Laura, diciendo exactamente lo que ella estaba pensando en ese momento. Necesito salir de aquí ahora. Pero ella no había hablado. Sus labios no se habían movido. La voz vino de la oscuridad. Y luego otra voz, la voz de Martín. ¡Laura! No deberías haber venido. Ahora estás atrapada también. Laura gritó el nombre de su hermano. El eco devolvió su grito multiplicado por 100, como si 100 versiones de ella gritaran desde 100 túneles diferentes. Y entonces vio la sombra, la misma sombra del video, deslizándose por la pared, acercándose, con sus múltiples formas humanas fusionadas, con sus muchos ojos abiertos. Laura corrió. No eligió dirección, solo corrió. Su linterna rebotaba iluminando paredes, techo, suelo. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas no pudieron más. Se detuvo, jadeando. Miró alrededor. Estaba de vuelta en la cámara circular. El mismo montón de objetos, los mismos 6 túneles, como si nunca se hubiera movido. La sombra emergió lentamente de uno de los túneles. Laura buscó algo, un arma, cualquier cosa. Tomó una piedra, la lanzó contra la sombra. La piedra la atravesó sin resistencia, como si fuera humo. La sombra siguió avanzando, y Laura escuchó voces, muchas voces, todas conocidas, su madre, su padre, amigos muertos, y Martín, todos diciendo la misma frase: «Bienvenida a casa». Laura cerró los ojos. Si iba a morir aquí, moriría sabiendo que al menos intentó encontrar a su hermano. Sintió la sombra envolverla, fría, pesada, como agua negra llenando sus pulmones. Y entonces, nada. Silencio. Laura abrió los ojos. Estaba sola. La sombra había desaparecido. Pero algo había cambiado. En el montón de objetos había algo nuevo. Su mochila, la que llevaba en la espalda, estaba ahí, en el suelo, con sus cosas dentro. Pero ella todavía sentía el peso de la mochila en sus hombros.
Laura se quitó la mochila, la comparó con la del montón, idénticas, hasta la mancha de café en la correa izquierda. Imposible. Revisó el reloj del montón. 11:47 AM, su propio reloj, 11:47 AM. El tiempo se había detenido, o ella se había detenido en el tiempo. Laura sintió que algo quebraba en su mente. La lógica, la razón, todo lo que la sostenía. Cayó de rodillas, y allí, en el suelo, vio algo que no había notado antes. Un cable, delgado, casi invisible, asomando debajo de una roca. Laura lo siguió. Lo desenterró cuidadosamente. Era un cable de corriente, de esos que usan las cámaras profesionales. Lo siguió hasta que encontró el origen. Escondida entre piedras, cubierta de ceniza pero funcionando, había una cámara, conectada a una batería externa del tamaño de una maleta pequeña. La luz roja de grabación estaba encendida. Laura revisó el contador. 742 horas de grabación continua, más de un mes, grabando ininterrumpidamente, grabando a todos los que llegaban a esta cámara. Esperando. Laura miró directamente al lente, respiró profundo y habló. Mi nombre es Laura Salazar. Hoy es 15 de diciembre de 2019. Vine a buscar a mi hermano Martín. Si alguien encuentra esta grabación, no entren al volcán, no bajen a los túneles, no importa qué tan preparados crean estar. Este lugar no sigue las leyes del mundo de arriba. Aquí el tiempo, el espacio, la física, nada funciona como debería. Y hay algo más aquí, algo que espera, algo que colecciona, no sé qué es. Solo sé que cada persona que entra alimenta su colección y nunca nos deja salir. Laura apagó la cámara, la desconectó, la metió en su mochila junto con la batería. Si iba a quedar atrapada aquí, al menos dejaría un registro, evidencia, algo que explicara qué pasó con todos los desaparecidos. Caminó hacia uno de los túneles, el que sentía que tiraba de ella. Caminó durante horas, o tal vez minutos. El tiempo había perdido significado. Y eventualmente, increíblemente, vio luz, luz natural. El túnel se inclinaba hacia arriba. Laura corrió, subió. La luz se hacía más brillante, salió. Estaba afuera, en la ladera del Paricutín. El sol brillaba. Laura cayó de rodillas. Llorando, riendo, había salido. Realmente había salido. Revisó su reloj. 2:30 p.m. Habían pasado solo 3 horas desde que entró. Solo 3 horas. Pero sentía como si hubieran sido días. Bajó del volcán tambaleándose. Llegó a Angahuán al anochecer. Doña Esperanza la vio llegar. Su expresión no mostró sorpresa, solo una profunda tristeza, como si ya supiera lo que Laura había encontrado. Laura fue directa a su cabaña. Conectó la cámara a su laptop. Revisó las grabaciones. Había 40 archivos. Los reprodujo en orden cronológico. Vio a Martín llegar a la cámara. Vio su desesperación creciendo. Vio el momento en que la sombra lo arrastró fuera del encuadre. Y luego vio algo más. Vio a Martín regresar. 3 horas después de ser arrastrado. Regresó caminando, solo, confundido, como si no recordara lo que había pasado. La grabación mostraba a Martín saliendo por uno de los túneles, el mismo túnel por donde Laura había escapado. Laura verificó las fechas. Martín había salido del túnel el 30 de enero de 2017, un día después de entrar, pero nunca regresó a Angahuán, nunca llamó a nadie. ¿Dónde fue? Laura revisó los siguientes archivos. Vio a otras personas llegando a la cámara. El biólogo alemán, un grupo de 3 excursionistas en 2009, una mujer sola en 2015. Todos mostraban el mismo patrón. Entraban. La sombra los arrastraba. Horas después regresaban. Salían por el túnel, pero nunca volvían a sus vidas. Era como si el túnel los devolviera al mundo, pero cambiados, vaciados, ya no completamente humanos, ya no completamente ellos mismos.
El último archivo mostraba a Laura, llegando a la cámara, encontrando el diario, escuchando los pasos, enfrentando la sombra y saliendo. Todo estaba ahí, grabado desde un ángulo que no había cámara visible, como si el túnel mismo fuera el observador. Laura cerró la laptop, miró sus manos. Se sentía normal, se sentía como siempre, pero ¿y si no lo era? ¿Y si algo de ella se había quedado en el túnel? ¿Y si algo del túnel había salido con ella? Esta es la historia que nadie quiere contar, la historia de lo que realmente habita bajo el Paricutín. Las autoridades tienen las grabaciones ahora. Laura las entregó. Le agradecieron. Le dijeron que harían una investigación completa. Eso fue hace meses. No ha habido investigación, no ha habido respuestas, solo silencio. El mismo silencio que domina en los túneles. Si quieres saber más sobre casos como este, sobre los lugares donde la realidad se quiebra, suscríbete a Ecos del Silencio, porque hay más historias, muchas más. Y todas terminan con la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando entras a un lugar del que nunca deberías haber entrado? ¿Realmente sales? ¿O solo crees que sales? Laura Salazar vive todavía en Angahuán. Nunca ha regresado al volcán. Pero cada noche, cuando cierra los ojos, está de vuelta en el túnel, caminando en círculos, escuchando los pasos que nunca alcanzan, viendo la sombra que nunca termina de formarse. Y se pregunta si alguna vez realmente salió, o si sigue allí, atrapada en un bucle eterno, creyendo que escapó cuando en realidad nunca lo hizo. Tal vez todos estamos atrapados, tal vez el mundo que vemos es solo otro túnel, otro eco, otra grabación que se repite infinitamente. Y la verdadera pregunta no es ¿qué pasó con Martín Salazar? La verdadera pregunta es ¿qué nos pasará a nosotros cuando finalmente encontremos nuestro propio túnel? Porque todos tenemos uno, esperando, en la oscuridad, con su cámara encendida, grabando, siempre grabando.